Hola chicos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el primero de una serie de videos sobre funciones vectoriales. Bueno, ante todo espero que se encuentren bien, que estén bien de salud en esta situación complicada que estamos viviendo. Bueno, el tema de funciones vectoriales lo empezamos a discutir en clase justo antes de la contingencia. Recuerdo que tuvimos la última clase, creo que fue el 17 de marzo, pero la semana anterior habíamos visto algunos de forma muy tenue el tema de funciones. El objetivo de este video es discutirlo un poco más, y en un video posterior voy a tratar de resolver algunos ejemplos, ¿no? Bueno, una función vectorial básicamente es una función que básicamente va de los reales a R3, ¿no? O sea, yo tengo un parámetro t en este caso, y el resultado entonces va a ser un vector, ¿no? Ustedes en mecánica ya lo han visto, porque de alguna forma cuando usted tiene las tres componentes de la velocidad o de la aceleración, lo que tiene entonces son funciones, es una función vectorial. O sea que de alguna forma ya esto ya lo hemos visto. O la forma paramétrica de una recta, que ya vimos en la primera parte del curso, es una función vectorial, ¿correcto? Bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, vamos a discutir las propiedades fundamentales, en este caso las operaciones sobre estas funciones. Bueno, aquí les muestro un ejemplo de funciones vectoriales. Básicamente son tres componentes, cada una de las cuales es una función de variable real. ¿Qué operaciones puedo tener sobre estas funciones? Bueno, puedo calcular límites. Básicamente el límite en este caso de una función vectorial sería el límite de cada una de las funciones componentes, ¿no? Aquí el resultado entonces va a ser el límite cuando usted tiende a de la función r en t, que es un vector, va a ser un vector con tres componentes. Cada una de las componentes es el límite de una función de variable real. O sea que si usted sabe derivar correctamente, calcular límites de funciones de variable real, no va a ser un problema que calcule los límites de estas funciones vectoriales. Obviamente hay que recordar algunas cuestiones de funciones de variable real, por supuesto, ¿no? O sea, en este caso el límite va a ser un vector con tres componentes, es la idea básica. O sea, no es complicado, solamente es tener en cuenta cómo se calculan límites de funciones de variable real, o sea, de una variable, ¿no? La derivada. Básicamente cuando derivamos una función vectorial, lo que hacemos es derivar cada una de las componentes. O sea, las tres componentes se van derivando. O sea, el límite entonces sería un vector cuyas componentes son las derivadas de las funciones componentes de la función vectorial. Bueno, aquí les muestro algunas reglas de derivación. Como ven, por ejemplo, la regla número 1 me está diciendo que la suma de dos funciones vectoriales es la suma de las derivadas de cada una de estas funciones. Análogo a como se deriva en el caso de una función de variable, en este caso una función escalar. La regla número 2, en este caso la propiedad número 2, la regla número 2 que aparece acá, una constante por una función vectorial, la derivada de una constante por una función vectorial es, saco la constante y es la constante por la derivada de la función vectorial. Le llamo la atención, por ejemplo, sobre el caso de la regla número 4, si yo derivo el producto escalar, voy a tener entonces una especie de regla del producto que vendría siendo el producto de la derivada de u escalar por v más u por la derivada escalar por la derivada de v. O sea, es una especie de regla del producto, pero aplicado en este caso a este tipo de funciones. Bueno, la idea es que tengamos una idea de estas propiedades, pero no vamos a profundizar tanto por problemas de tiempo. La idea en estas 2 semanas es entender la idea básica de cuáles son estas funciones, las operaciones básicas sobre ellas, que son en este caso límite, derivación e integración, y conocer de forma muy general y parametrización, y la parte de parametrización es que considero que es importante, Bueno, velocidad, rapidez y aceleración. La velocidad básicamente es la derivada de la función vectorial, que ya sabemos que la derivada se calcula derivando cada una de las funciones componentes. La rapidez es la norma de en este caso de la velocidad, que sería entonces la norma de la derivada de la función vectorial. La norma sabemos cómo se define, la norma es la raíz cuadrada de, en este caso, la suma de los cuadrados de cada una de las componentes.
Y la aceleración viene siendo la derivada de la velocidad o la segunda derivada de la función vectorial, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué las mencionamos? Porque son importantes, porque ustedes las conocen ya de caso de mecánica, porque como ingenieros son magnitudes que tienen sentido físico y pueden ser, digamos, mucho más fáciles de entender, de ubicar. Ahora, vamos a detenernos en lo que es la forma paramétrica de una curva, ¿no? La idea es que si yo tengo, hay una relación entre funciones vectoriales y curvas en el espacio. La idea es que si yo tengo una función vectorial, esa función representa una curva en el espacio. Y una curva en el espacio puede parametrizarse con una función vectorial. O sea, una función básicamente es una curva, y una curva en el espacio se puede expresar como una función vectorial, ¿no? Les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo aquí la función vectorial con componentes coseno de t, seno de t. Esta la discutimos en clase antes de la contingencia, los recuerdo. Esa función lo que parametriza es una curva. O sea, si yo tengo esta función, voy a tener en este caso una curva, y si tengo esa curva la puedo parametrizar entonces como esta función vectorial que aparece ahí. Hay que tener en cuenta que una misma curva puede tener diferentes parametrizaciones. Recuerden el caso de la recta. Una recta se puede parametrizar de muchas formas diferentes. ¿Por qué? Porque depende. O sea, para escribir la ecuación paramétrica de una recta que necesito en este caso un vector de dirección y un punto. Si tengo diferentes puntos, entonces voy a tener diferentes formas paramétricas. Entonces es la idea, ¿no? Una curva se puede parametrizar de muchas formas diferentes. ¿Correcto? Aquí tengo un caso mucho más complejo. En este caso la función vectorial es con componentes coseno de t, seno de t, t. En este caso una función en el espacio. El parámetro varía de 0 a pi. Y esta curva parametriza en este caso una hélice. Es lo que parametriza, una hélice. Ahorita les voy a mostrar rápidamente cómo podemos hacer este tipo de funciones. Por ejemplo, si usted conoce MATLAB o Octave, que básicamente es lo mismo, podría en este caso hacer este tipo de gráficas. Por ejemplo, voy a irme acá a ver esta función, cuál sería esta función. Por ejemplo, esta función, exactamente la que estábamos viendo ahorita, ¿no? Esta es una función. Bueno, aquí tengo una función, esto es una script de MATLAB que me permite hacer la gráfica en 3D de esta función. Es muy sencillo, no son dos líneas de código, ¿no? La primera línea me está indicando el vector, la variable independiente t, de dónde se va a evaluar. Se va a evaluar de 0 a 8pi y voy a generar 2000 puntos. En este caso la función linspace me genera un vector. Por ejemplo, si yo tengo acá, ¿no? Digamos que voy a tomar esto, voy a tomar este vector, ¿no? Acá esto me genera un vector que tiene en este caso 2000 componentes, 2000 elementos, un arreglo con 2000. Y plot, entonces en plot 3 una función que me permite graficar la función vectorial. La función vectorial en este caso es con componentes coseno de t, seno de t, coseno de t, ¿no? Seno de t y t. O sea, este script lo que me permite hacer entonces es graficar esta función, ¿no? Aquí rápidamente lo voy a... Disculpen que me salí aquí. Rápidamente lo voy a ejecutar. Y aquí se ve entonces la gráfica de la función vectorial, ¿no? De esta forma usted puede, digamos, en su casa puede descargar Octave. Yo voy a hacer un video para los compañeros de métodos numéricos, también se los puedo pasar a ustedes si lo desean. Usted puede descargar Octave y entonces ir haciendo gráficas complejas de estas funciones vectoriales, ¿no? Cosas que obviamente en clase son difíciles de hacer, ¿no? Acá entonces en este caso tenemos una hélice, que es básicamente esta curva en el espacio. Acá tengo una función mucho más compleja, que es una espiral toroidal. O sea, esta función con componentes es un poco más complicado, ¿no? 4 más seno de 20t por coseno de t por t.
Bueno, aquí hay un error, es coseno de t. La segunda componente es 4 más seno de 20t por seno de t, y la tercera componente es coseno de 20t. Esta función parametriza esta curva que aparece acá. De igual forma me puedo ir a MATLAB y tener en este caso una curva. A ver, tengo acá. Bueno, aquí no tengo. Voy a ver la curva. Una curva. La curva que parametriza, la función que parametriza, es donde la tengo. Bueno, aquí la tengo, ¿no? Es gráfica 3D. Gráfica 3D 1. Bueno, mejor, ya la tengo abierta acá, la voy a ejecutar directamente. Apareció. Bueno, aquí se ve, aquí está la gráfica. Lo voy a hacer de nuevo desde acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí se ve la gráfica, ¿no? También existe la posibilidad de hacer animación. Usando la función comet. La función comet, por ejemplo. Bueno, en este caso voy a usarla. Bueno, voy a usar la función comet y voy a escribir los argumentos de esta función plot3. Lo voy a escribir en la función comet3, que me realiza animación. Vamos a ver si no funciona. No queremos perder tanto tiempo en esto ahorita. Esto voy a comentariar esta instrucción. Salvo mi script. Lo ejecuto. Bueno, aquí no se está viendo. Aquí. Ahí se ve. No, evidentemente se ejecutó bastante rápido, por eso no se ve. Pero fíjense que me permite hacer animaciones. Que estas animaciones básicamente que nos están mostrando. Nos están mostrando cómo se mueve la trayectoria de la partícula. Es básicamente lo que estamos. Bueno, aquí por ejemplo voy a aumentar el intervalo, ¿no? A ver. Ahí. Fíjense. Aumenté el intervalo de tiempo, ¿correcto? ¿Sí? O sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Evidentemente se pueden hacer muchas cosas con MATLAB en lo que se refiere a... Y vamos a estar utilizando MATLAB para, por ejemplo, en el caso de las superficies, para ir haciendo también animaciones de... bueno, gráficas de superficie en 3D, en 3 dimensiones, que son complicadas de hacer en clase. A veces sufrimos en clases. Aquí tenemos la posibilidad en estas clases, en estos videos, de mostrar gráficas y mostrar cómo se hacen estas gráficas con herramientas de cómputo. Bueno, vamos a la parte de integrales, ¿no? La integral definida de las funciones vectoriales básicamente es la integral definida de cada una de las componentes. En este caso yo tengo la función r en t integrada de a hasta b, y tengo entonces la integral de cada una de las componentes. Aquí hay una especie de teorema fundamental del cálculo que me dice a mí cómo obtener la integral de a hasta b de la función r minúscula. R mayúscula es la antiderivada, análogamente a como se hace con funciones de escalares, o sea, funciones escalares, básicamente algo muy similar. Para la integral indefinida tendríamos entonces una antiderivada que es r mayúscula más una constante, con la salvedad de que la constante ahora de integración es un vector. La constante de integración es un vector, porque cada una de las componentes, regresamos acá, para cada una de estas componentes se genera una constante. Bueno, esto es la integral definida, aquí no sería el caso, ¿no? Pero bueno, en este caso, cada componente me genera una constante que al final entonces, cuando integramos, ¿no? Y entonces se pone aquí como un vector. El vector en este caso con la C1, C2 y C3, correspondiente a las constantes que se generan cuando integro cada uno. Bueno, y de hecho aquí tengo un error, porque esto sería la integral. Vamos a corregirlo aquí rápidamente. Este sería la integral definida. Esta es la integral definida y yo necesito la integral, en este caso, indefinida. Voy a poner la función r. Disculpen que esté haciendo esto aquí ahorita, pero bueno, es una clase interactiva, ¿sí? Muy bien. Aquí estoy salvando. Bueno, ya aquí corrí, porque todas estas cosas se lo voy a estar mandando
Las presentaciones también se los está mandando por correo. Muy bien, aquí quedó corregido. Cuando les envíe la presentación no va a tener ese error. La longitud de arco y la curvatura, ¿no? Bueno, básicamente yo puedo expresar entonces de forma compacta la longitud de arco como la integral de la norma de la velocidad por dt. Fíjense que esto vendría siendo un elemento de longitud. O sea, ¿cómo se puede interpretar esto, no? Bueno, esta sería la fórmula que ustedes van a utilizar. O sea, si usted tiene cada una de las componentes, no es ningún problema calcular entonces la longitud de arco, ¿no? Básicamente lo puede interpretar como la distancia recorrida a lo largo de una curva con una partícula con una cierta rapidez. Esa es básicamente la interpretación para la longitud de arco. O sea, intuitivamente queda claro que si tengo una partícula, ¿no?, que se está moviendo con una cierta velocidad, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, vamos a ilustrar un poco esto. Bueno, aquí puedo hacer un boceto. Bueno, aquí puedo escribir, digamos, en pantalla, ¿sí? O sea, usted tiene una trayectoria y tiene aquí un vector, ¿no? Entonces básicamente yo puedo decir que el elemento de longitud, ¿no? Básicamente el elemento de longitud sería el vector, en este caso la norma del vector v por el elemento por dt. Sería entonces el elemento, que básicamente, o sea, en este caso entonces la longitud sería la integral, ¿no? La integral, ¿no?, de v dt. Básicamente sería entonces, por eso digamos el sentido de la expresión que estamos trabajando acá, ¿no? Si yo tengo entonces un elemento, esto como sería v dt, la integral de A hasta B sería entonces la longitud del segmento en el tramo que va de A a B. Este video es informativo en el sentido de un poco teórico en general. Bueno, vemos algunos ejemplos, pero la idea es que discutamos en videos adicionales, veamos de forma práctica cómo implementar esta teoría o estas fórmulas que acabamos de discutir con ustedes. En este caso vamos a ver ejemplos adicionales en un nuevo video. Les agradezco mucho que hayan visto mi video. Esto es una herramienta poderosa, vamos a irla trabajando así. No sabemos cuándo vamos a regresar. La siguiente semana de vacaciones, pero voy a seguir trabajando videos en la siguiente semana para que los tengamos sobre estos temas y sobre los temas que vamos a ir viendo, en este caso de funciones de varias variables y derivadas parciales, y espero enviarles un video adicional más adelante con la parte de ejemplos resueltos. ¿Correcto? Le doy las gracias a todos y que estén bien, por favor. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.